Para entender la fisiología de cualquier elemento en el cuerpo, tenemos que conocer su estructura. En otras palabras, ustedes ya han llevado desde el punto de vista macroscópicamente el músculo y lo han visto desde el punto de vista microscópico, obviamente, y solamente esta primera parte es un recuerdo para muchos, y los que no, por favor, que se apliquen, porque no van a entender la fisiología si no saben la estructura macro, micro y molecular del músculo, ¿ya? Si no recuerdan, por lo menos, porque yo sé que han llevado, ¿sí? Entonces, como verán, vamos a hacer un recordatorio de... Ustedes saben, el cuerpo humano está compuesto por cientos de músculos. Aproximadamente un cuerpo normal tiene alrededor de 600 músculos, ¿verdad? Y más o menos es el 40% de la masa corporal del cuerpo. Un poco más, un poco menos en las damas que en los varones, pero en relación sí es una cantidad importante de la masa corporal. Tanto así que imagínense 600 músculos que tenemos en el cuerpo y todos se mueven en forma coordinada, controlada y obviamente de manera regular, ¿sí? En ese sentido, no está de más decir que el músculo es parte importante del cuerpo humano. El músculo, ustedes saben, macroscópicamente se divide primero en músculos, un grupo de músculos, en este caso, ¿por qué se llamará bíceps? ¿Por qué será este tríceps? Y este cuádriceps. ¿Por qué será? Cantidad de músculos, cantidad de bastos, cantidad de, vamos a decir así, grupos de músculos que se conocen como bastos, ¿no es verdad? ¿Se acuerdan? El bíceps, el largo y el corto, ¿se acuerdan? La mano, el brazo, ¿sí? Entonces, anatómicamente ya han visto, un músculo obviamente tiene un lugar de inserción que es a través de un tendón, ¿no? Y un lugar de pura fibra muscular, vamos a ver más adelante, y luego viene la inervación. En este caso el músculo estriado, vamos a ver las características. Luego de los bastos que tienen los músculos, en este caso, cada basto, cada grupo de músculos se divide en músculos, en fascículos. ¿Qué son los fascículos? En realidad son un grupo de músculos, de fibras musculares, células musculares que están inervados por un axón, un fascículo. Un axón tiene varias ramas, ¿se acuerdan? Termina así en cientos de ramas un axón, ¿sí? E inerva un fascículo. Cuando las personas están haciendo movimientos no controlados, como tic, que llaman nerviosos, contracciones musculares aisladas, alguna vez les ha pasado, ¿no? Aquí están así, mira cómo se mueve un grupito, ¿no? El músculo. A eso se llama fasciculaciones, ¿sí? O si no en el ojo, a ver, ¿verdad? Hace movimientos. Eso no son fasciculaciones. Eso tiene su componente irritativo o componente neurológico, que generalmente a veces del cerebro, ¿no? Eso es fasciculación. Entonces, ¿qué es un fascículo? Un conjunto de fibras musculares. El fascículo, como decíamos, tiene varias fibras musculares, y la fibra muscular es lo que conocemos como el miocito. El miocito es una célula que tiene 3, 4 núcleos, ¿se acuerdan? El miocito. Son fibras musculares, es la unidad estructural del músculo, ¿verdad? El hígado tiene hepatocitos, ¿no? El cerebro tiene neuronas, el músculo tiene fibras musculares llamados miocitos. Pero no solo queda ahí, ¿se acuerdan? Los miocitos, a su vez, ¿qué tiene aquí? Miofibrillas, fibras, miofibrillas. O sea, las miofibrillas obviamente son estructura que está en el citoplasma del miocito. En otras palabras, el citoplasma del músculo está conformado por miofibrillas, ¿sí? Y las miofibrillas obviamente están conformados por, ¿qué llamamos esto? Miofilamento.
Los miofilamentos que conformen la miofibrilla son la miosina y la actina. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Los miofilamentos. Ya han llevado esto, ¿verdad? Esta estructura que está unida por dos discos Z o uniones Z se conoce como sarcómero. La fibra muscular, el miocito, también se conoce como sarcómera. ¿Sí? Célula sarcómera. La estructura, la unidad contráctil de la sarcómera es el sarcómero. ¿Por qué se llama sarcómera también a la célula, al miocito o a la fibra muscular? Porque tiene una estructura particular especial. Vamos a ver. Han recordado ustedes que si tenemos aquí la célula muscular, no es diferente a cualquier célula. Como todas células, tiene membrana, ¿sí o no? Sí. Tiene citoplasma, tiene núcleo, tiene organelos, ¿sí? Tiene organelos, tiene el retículo sarcoplasmático liso, rugoso, aparato de Golgi, tiene enzima, tiene núcleo, nucleolo, tiene ADN igualito que todos, tiene ARN, todo igualito que una célula. Pero su función es contraerse y relajarse. Entonces la estructura tiene que ser contráctil. ¿Sí? El músculo cumple solo dos funciones: contraerse y relajarse. Algunos otros producen conducción eléctrica, o a ver más adelante, que son especializados, pero la mayoría es contracción, relajación, nada más. Contrayendo y relajándose hacen toda la función que nosotros necesitamos. En ese sentido, la estructura tiene que ser especial. ¿En qué sentido especial? Que necesita 2 a 3 núcleos. ¿Sí? Primero. Segundo, la membrana celular, si bien es igual bicapa lipídica, tiene compuerta de voltaje, tiene canales de sodio y potasio, todo igualito, tiene una característica importante que le da el nombre de sarcómera. ¿Qué es? Que esta es la bicapa lipídica, pero tiene adherida a ella estructuras de fibras elásticas, fibras colágenas, ¿no? Fibras reticulares unidas a la membrana celular. Por lo que la membrana celular del músculo, en este caso de la fibra muscular, recibe el nombre de sarcolema, ¿verdad? Sarcolema, porque tiene una membrana bicapa lipídica y tiene esta estructura. ¿Por qué es importante esta estructura? Porque cuando se unen dos fibras musculares, esta estructura las mantiene unidas, de tal suerte que se contrae esta fibra, se contrae. Aquí vamos a hacer otra fibra muscular, ¿no, verdad? Y aquí otra fibra muscular. De tal suerte entonces que unidas unas con otras, cada que una se contrae, las demás se contraen y por eso tenemos fuerza. Porque imagínense bicapa lipídica nomás. ¿Cómo sería? Grave, ¿no es verdad? Solo me echarían alcohol o tinners, tendría ya el músculo deshecho, ¿no? No contraería. Estamos fibras. Porque estas fibras luego juntan todas estas fibras al final y forman el tendón. Entonces, cuando el músculo se contrae, ¿qué jala? El tendón. Y al contraerse, ¿qué hace? Que la membrana celular que está unida a esta estructura, toda la célula se contrae y jala el tendón con fuerza. ¿Se ubican? A eso se llama entonces sarcolema. Y como la membrana celular es sarcolema, al citoplasma le llaman sarcoplasma. Y a sus organelos, retículo sarcoplasmático. ¿Se acuerdan o no?
Testículo traumático liso, rugoso, así, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el nombre de sarcómera, sarcolema, sarcoplasma. ¿Está claro? Es diferente a las otras células, es igual a las células, pero tiene estructuras especiales. O sea, una neurona no tiene eso, pues no su función es esa, ¿no? ¿Verdad? Entonces, de tal suerte entonces que esta estructura garantiza que la célula se contraiga y el músculo se contraiga y obviamente cumpla su función de contracción y relajación. Pero dentro de esta fibra, así tiene 2, 3 núcleos, obviamente está lo que nosotros llamamos el las fibras de actina y miosina, ¿se acuerdan? Entonces tenemos el sarcómero, muy bien, que está unido a discos Z o uniones Z, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ubicamos, entonces aquí tenemos actina y la miosina. Entonces tiene en su citoplasma miofilamento que une, que hace entonces la unidad contráctil sería esta. Pero no solo esto es especial, ya tiene 3 núcleos, tiene sarcómera, además tiene túbulos T. ¿Qué son los túbulos T? Recordamos, ¿verdad? ¿Recuerdan o no? Como la fibra es tan grande, vamos a hacer aquí. Para despolarizarse y repolarizarse y entrar en reposo, una fibra tan grande y al mismo tiempo requiere entrada de sodio inmediato. En milisegundos toda la fibra muscular debe despolarizarse. Imagínense que no hubiera túbulos T. Por aquí se despolarizaría, digamos, ¿verdad? Canales con fuerte voltaje del sodio, aquí del potasio, no sé. Mira, imagínense en esta estructura más, ¿qué pasaría con la despolarización al medio? Solo se despolariza esta parte. Ella necesita despolarizarse todo al mismo tiempo, en milisegundos. Entonces, ¿qué hace? Los túbulos T que atraviesan la célula son como si fuera espacio extracelular que penetra dentro de la célula. ¿Se fijan? ¿Alguna vez han visto? ¿Se llama proteína? Claro, no es membrana. Esta es una membrana que es un túbulo de membrana que atraviesa la célula. ¿Por qué? Porque aquí miren, aquí hay harto sodio, harto calcio, harto cloro. ¿Sí? ¿Se fijan? Si la célula quiere despolarizarse tan larga que inmediatamente necesita, porque este es espacio extracelular que atraviesa la célula. Y aquí entra también, pues, ¿no ven? Aquí hay sodio o cloro y hay calcio. ¿Sí? Aquí entra, pero ¿cómo hacer que entre aquí al medio? Gracias a los túbulos T. ¿Cómo hacer que entre sodio, calcio? ¿Cómo hacer que salga el cloro, el potasio, entre el sol? ¿Cómo hacer que en un abrir y cerrar de ojos toda la fibra al mismo tiempo se despolariza? Gracias a los túbulos T. ¿Se están ubicando? Si en el examen le preguntan, ¿la luz del túbulo T es medio interno o es intracelular? Medio interno es espacio extracelular que está atravesando la célula. ¿Se ubican? ¿O no? Ya. A ver, es como, a ver, ahí está, un ejemplo.
aquí en Bolivia y en todos los países obviamente, el ejemplo típico, a ver, dentro de Bolivia hay lo que llamamos embajadas de otros países, ¿sí o no? De México, de Brasil, de España, ¿se verá? Sí. ¿Qué función tiene ese terreno? ¿Quiénes habitan ese lugar? Si es de Brasil, puro brasilero, ¿sí o no? Autoridad brasileña. Cuando quieren hacer un trámite, ¿necesitan ir a Brasil? No. Está dentro de Bolivia un país de afuera, o sea, un extra Bolivia, ¿sí? ¿Qué función tiene entonces? Agilizar, hacer rápido el trámite, que cuando yo quiero ir a Brasil, tengo que ir a ese lugar, pedir permiso, no sé, hacer una cosa, para no tener que ir primero y después, ¿me entienden? Ahora se ubica en el túbulo T, es dentro de la célula, un lugar que facilite el ingreso de sodio, potasio, claro, y salga y todo como si fuera extracelular, que está dentro de la célula. Sería una puerta de entrada y salida. Exacto, rápida para sodio si quieren, tiene que entrar, y rápida para potasio si quieren salir, ¿me entienden? Sí. Ahora se ubican. Tanto así que dice que el músculo cardíaco, por ejemplo, su túbulo T es 3-4 veces más ancho, que dice que si no fuera así, el músculo cardíaco no se contraería fácilmente, no hay problema. ¿Se ubica? Porque necesita rápido. Sodio es así, no necesita de aquí que llegue hasta aquí, no, ya tiene ahí. ¿Verdad? Entonces, esa función cumple los túbulos T. Importante, vital. Entonces, las sarcómeras los sacamos todo eso. El retículo sarcoplasmático liso, verrugoso, son estructuras que permiten la formación de proteínas, de enzimas, todo lo que nosotros sabemos, recuerdan a través del aparato de Golgi, ¿se acuerdan? Que conjuga proteínas con azúcar, las glucoproteínas, conjuga lípidos con azúcar, los glicolípidos o las glicoproteínas, ¿verdad? Fabrican estructura. De tal suerte entonces que esta célula, que si bien es cierto igual que todas las células, pero por sus características requiere de sarcómeros, túbulos T, 3, 4 núcleos, 2, 3, 4 núcleos, y además su estructura es fasciculada. Y por presentar esta estructura así, como estrías, se llama músculo estriado. Y además, el músculo estriado es revoluntario. Y para ser voluntario el músculo estriado requiere de inervación. Por lo tanto, un músculo estriado requiere de estructura y elementos muy específicos que garantizan su funcionamiento. Entonces, estamos hablando de músculo voluntario llamado estriado, y si es voluntario y es estriado, ya saben a qué se debe. Voluntario porque reciben información directa de la vía piramidal y la extrapiramidal, y inervación directa desde el cerebro hasta el músculo. A cada fibra muscular le llega un botón de unión llamado neuromuscular, que se maneja gracias a neurotransmisores que vienen del cerebro. Es voluntario, es estriado por las estrías que presenta. ¿Se acuerdan ustedes? Disculpa por el ejemplo, pero cuando a veces una persona engorda de golpe, o a veces se embaraza y no se cuida, digamos, la pared abdominal porque se estira, ¿qué sale? Estrías, ¿sí o no? ¿Por qué se dice que es estría? Porque hay partes de piel color clara y otras oscuras, ¿no? Estrías. Entonces a eso se debe el término de músculo estriado, porque tiene bandas de estrías. Ustedes ya conocen de histología que estas bandas, que son prácticamente bandas A, bandas I, banda H, banda Z, que el objetivo, yo no pregunto qué son las bandas A, banda D, no es histología, pero sí, cuando un músculo se contrae, los discos Z se aproximan. ¿Y qué pasa? La banda aquí, la banda H y la banda I, ¿no verdad? La I es esta, ¿no verdad? Y la banda H desaparece, ¿no verdad? Eso. Pero lo más importante, las bandas Z se unen. Vamos a ver más adelante. Entonces, esta estructura que llamamos miofilamento tiene
una conformidad que está conformado por, ¿qué se llama? Puentes cruzados, ¿sí? Los puentes cruzados, vamos a ver, que están formados por moléculas, vamos a ver más adelante, moléculas o cadenas pesadas, ligeras, vamos a ver más adelante. Y las actinas, que están conformadas por 3 elementos que vamos a ver más adelante también, que son la actina F, la troponina y la tropomiosina. Han debido llevar esas partes, que el objetivo no es esto. Pero cada uno, como es fisiología, entonces tenemos que saber cuál es la función del músculo, contraerse y relajarse. ¿Cuál es la función de la del sarcómero, perdón? Es la unidad contractil. ¿Cuál es la función de la miosina? ¿Cuál es de la actina? Vamos a ver más adelante. Estructuralmente hablando, esto miren cómo se distribuye, no es anárquico, tiene un orden, es exactamente así, geométrico, y los que mantienen unidos la actina con la miosina en su lugar se llama titina, ¿no es verdad? Eso vamos a ver más adelante. Entonces, esta es la unidad contractil. Otra cosa muy importante del músculo estriado es que su potencial de membrana del músculo estriado es hasta menos 94, menos 95, su potencial de membrana. Entonces, para contraerse el músculo requiere de un potencial adecuado para su potencial de membrana. Otra cosa muy importante, que 1 centímetro cuadrado de músculo estriado puede levantar hasta 3 o 4 kilos. ¿Sí? Eso es potencia máxima. Por eso cuando van a hacer fisiculturismo, si es un gimnasio profesional, les miden, ¿no?, los músculos y dicen, ya, empezar con 3 kilos. ¿Ah? ¿Sí o no? O sea, no, tú empiezas con 10. ¿O no? O dicen, no, vaya a hacer cualquier peso nomás, después me llama, ¿así será? No. Dice, de acuerdo a su potencia. Porque si nosotros esforzamos más, podemos desgarrar o también no cumplir la función, ¿no? ¿Verdad? Necesita el músculo, cuando hace ejercicio es para aumentar de masa. ¿Sí? Entonces, pero el cardíaco es menos 85, ¿no? El cardíaco, si es ¿qué se llama? Si es el ventrículo, sí. Si es aurícula, no. Si es el ventrículo, si es el conducto, el sistema músculo especializado, no. Vamos a ver, es una coordinación de todo, ¿verdad? Sí. Entonces, hasta ahí está claro esto. ¿Alguna duda? No. ¿Cómo? Allá. Entonces, por favor, no se olviden, le vamos a preguntar función del túbulo T, del sarcómero, función del sarcolema, ¿no es verdad? Es importante. Y obviamente la función de la actina, de la miosina, la tropomiosina. Vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, eso por favor. Miren, aquí hay una célula muscular, una fibra, que ahí están, ¿no es verdad? Los túbulos, en este caso están túbulos T que atraviesan los núcleos, ¿no es verdad? En este caso, las miofibrillas, ¿no? Y luego los miofilas. Aquí está en histología, ustedes han visto, este es el esquemático. Aquí está la función del túbulo T. Miren qué está pasando. ¿Qué hace? Cuando quiere calcio, inmediatamente detiene. De aquí entra, ¿sí? ¿Sí? Miren, el calcio es extracelular. Entonces de aquí pasa a esta cisterna, y de esta cisterna pasa al citoplasma, del citoplasma entra al sarcómero, que vamos a ver más adelante cómo se contrae. Aquí vemos que aquí está contraído, pero aquí está relajado y aquí está contraído. Esta es la banda A anisotrópica, la banda I isotrópica, ¿no, verdad? Aquí está dentro de la banda H, las bandas Z dentro de esto, ¿no, verdad? Las bandas entonces, la isotrópicas, que es puro actina, la anisotrópica, que es actina y miosina. Dentro de esta está la H y la I, ¿no? Y los dos terminales, que son los discos Z. Los discos Z son las uniones entre dos. ¿Verdad? Aquí está un puente cruzado, están las moléculas, en este caso las cadenas pesadas, y las moléculas de la cabeza, la cadena liviana. Estos son cabezas como bastones de rack, ¿qué se llama? De golf, ¿no? Tiene una cabeza, miren, y luego tiene una bisagra que une el puente cruzado a los demás, a la estructura de la miosina, y la cabeza, que aquí está unida a través de la cabeza al cuerpo, y otro
otra bisagra y que se une a una actina, a un sitio activo de una actina. A esto llamamos nosotros, obviamente, el sarcómero. Este músculo, por ejemplo, para empezar a contraerse, los puentes cruzados, cuando no está contraído el músculo, está en reposo, los puentes cruzados están echaditos aquí, bien echados. Cuando empieza la contracción, estos puentes cruzados, gracias a estas bisagras que tiene, se unen a la actina, a un sitio activo de la actina, y luego, por gasto de ATP, esto se contrae. Entonces da suerte que las actinas se aproximan una sobre otra y llegando a contraerse el músculo. ¿Sí? Es una acción de vamos a decir así, primero entonces, cuando está en reposo, está echado. Se despolariza, entra calcio y recién se une el puente cruzado a la actina. Una vez unido, con gasto de energía, esta estructura se hace así. ¿Sí? Entonces, y el músculo se contrae. A esto nosotros le llamamos contracción muscular. A ver si tuviera un ejemplo, dos personas, usted y usted. A ver, por favor. Hágame cuenta. Ven. Vamos a hacer ejercicio. Estire su brazo así, ahí, y usted aquí a este lado también estira. ¿Verdad? Allí. Ellos son dos actinas, ¿sí? Actina. Yo soy la miosina. Mi brazo es el puente cruzado. Entonces, ahí vamos a ver. Él tiene sitio activo en la muñeca, vamos a decir en la mitad de la muñeca, del antebrazo y en el codo. Son sitios fijos, son activos. Hasta antes que se contraiga, esos sitios están cubiertos, están inactivos. Vamos a ver más adelante porque ahí no tengan nomás. Entonces, estamos en reposo, entonces la célula se despolariza. Una vez que se ha despolarizado, entra calcio. La presencia del calcio, perdón ahí un poquito, la presencia del calcio hace que esta estructura, más allá, hace que esta estructura que está echada, entra calcio, que es positivo, hace que se una. Ahí, se une. La célula está despolarizada, ha entrado calcio. Luego, con gasto de energía, hace esto. ¿Sí? Pero eso hace un grupo. Mientras tanto, el otro grupo que ha hecho, ¡tum!, se ha liberado y toma aquí. ¿Entienden? Y está así. Luego, gasto de energía, hace esto. Luego, los otros se sueltan y hacen otra vez así. Y así hasta que se unen. La célula ahorita está despolarizada. Se ha contraído, ha entrado calcio. Para relajarse, tiene que soltarse esto. Pero para soltarse eso, tiene que salir el calcio. Pero para que salga el calcio, tiene que repolarizarse. Entonces, la célula se repolariza, sale el calcio y se desprende. Inmediatamente se desprende, esto vuelve a su estado normal. Ese es el mecanismo de contracción. Requiere ATP, requiere calcio, necesita sodio y necesita que salga potasio y requiere bomba de sodio de potasio. Imagínense todo así. ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero miren, eso en milisegundos. Pasen, por favor. ¿Entendieron? De ahí viene que obviamente por eso les decía, primero se despolariza, luego se contrae. ¿Qué pasaría si se despolariza y no hay calcio? No se contrae. ¿Se ubica? ¿Qué pasaría si no hay inervación? El nervio se ha sesionado, se ha lesionado. ¿Qué pasa en el músculo? Listo, plácido. Por lo tanto, entonces, para hacer una contracción muscular se requiere todo ese mecanismo. Les decía, esa es la función del puente cruzado. Pero existe la actina, tiene tres estructuras. Tiene la actina F, tiene la tropomiosina y quien une la actina y la tropomiosina es la troponina. Entonces, si no hay actina,
no hay actina F, no hay tropomiosina y no hay troponina, entonces no hay la estructura. Por lo tanto, ¿qué función tiene la tropomiosina? Envolver a la actina F cerrando los sitios activos. Lo inactiva. Lo inactiva. ¿Qué tiene función la troponina? Unir la actina con la miosina y unirse al calcio. Entonces, ¿dónde están las troponinas y la tropomiosina? Unidas a la actina F. Entonces, cuando la célula va a entrar, se despolariza, la tropomiosina libera o activa los sitios activos de la actina F. Cuando está relajado, está inactivo. Entonces, una vez se despolariza, se activan los sitios activos y ahí se unen los puentes cruzados. Miren cómo es tan estructurado, ¿sí? De tal suerte que, entonces, y todo esto es proteína. Todo es proteína. Entonces, una persona que quiere tener fuerza, músculos, si ustedes quieren que sus músculos crezcan y tengan más fuerza, más potencia, pues ¿qué necesita? Proteína. Proteína. Pero no solo eso, cada vez necesita hacer más esfuerzo para que el músculo se vaya adaptando, creciendo, gracias a ese cada vez más. Al principio 8 kilos, después, ¿no? 10 kilos, 15, 20, ¿no? ¿Verdad? 50 kilos. Nada, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Será que puedo ganar músculos sin alimentarme bien y alzando 20 kilos 3 años? No. No. Entonces, miren cómo es el músculo, empieza a adaptarse y empieza a crecer gracias a que existen estas estructuras que son proteínas. No es grasa, no es azúcar, es proteína, pura proteína. Entonces, de ahí vemos que este músculo obviamente es esencial. Aquí está, aquí les digo, la actina F, sus sitios activos, la tropomiosina y las troponinas. Las troponinas tienen 3 estructuras, unas que unen la actina con la miosina, otra que se une a la actina y otra que se une al calcio. Tienen un nombre cada uno de ellos, pero la idea es que hagan eso. Aquí están, ¿verdad? La C, que es el calcio, la T, que es la troponina, y la I, ¿dónde está? Aquí está. Esa es la troponina. Entonces, yo me pregunto, la I, la A, la C, así no. Le pregunto, función de la troponina. ¿Listo? Unir la actina con la troponina y unirse al calcio. ¿Para qué? Para los puentes cruzados. Función de la tropomiosina, inactivar o activar los sitios activos de la actina. Y de la actina, contener los sitios activos. ¿O no? Esas son sus funciones. Entonces, de tal suerte que no había mayor problema. Aquí está un músculo. ¿Saben qué es bisagra, no? Esto es bisagra. Ah, tá. ¿Fija? Si no hubiera bisagra, entonces, ¿tiene bisagra? Sí. ¿Verdad? Este es un esquema que indica tensión de la duración de la contracción. ¿Entiende? Y si aquí dice la tensión muscular es esta columna. Aquí poca tensión, aquí aumenta la tensión, ¿verdad? Pero es infinita. No, llega un momento en que llega un pico y luego después va bajando, ¿verdad? Se va deslimitando la tensión, ¿o no? ¿Sí? Disminuye. Y esta es obviamente la diferencia en la tensión durante la contracción. Entonces, aumenta y disminuye. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo normal? Entonces, que va aumentando, llega un momento en que debe llegar nuestra infinito, ¿no? Entonces, antes de la contracción, la tensión sube, pero no es una contracción, vamos a decir así, fuerte.
Pero ya cuando hay una tensión, contracción, entonces llega un momento que se debilita y hay un pico. Esto es durante la contracción. Pero miren esta otra imagen. ¿Qué significa esto? Las velocidades. 10 km por hora, 20 km por hora, 30 km por hora. Estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Pero miren, versus, ¿qué dice aquí? Exacto, cuando estás con 1 kilo, ¿qué? La velocidad es rápida, ¿no? 2 kilos, menos. 4 kilos es menos, ¿sí o no? Entonces, de acuerdo al peso o a la carga que tenga el músculo, ¿es veloz o no es veloz? ¿Verdad? O harían ustedes, ¿no? Con 1 kilo hacen esto, ¿verdad? Le pongo 6 kilos, ¿cómo será? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿O será así igual? No va a ser. Entonces, eso hace la parte de contracción muscular. Esto es muy importante. ¿Qué dice aquí? Exacto. ¿Cuánto será? De 80 a 90, menos 80 a 90 milivoltios, ¿sí? Músculo esquelético, lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Cuánto dura más o menos el potencial de acción? De 1 a 5 milisegundos, ¿verdad? 5 veces más rápido que el nervio, los nervios minimizados grandes. La velocidad de contracción, ¿cuánto sería? A 3, a 4, a 5 metros por segundo aproximadamente. ¿Cuánto alza un músculo estriado? Aproximadamente un músculo estriado por metro cuadrado alza entre 3 y 4 kilos. 1 metro, si yo agarro mi músculo, el bíceps, lo corto así, y 1 metro cuadrado de bíceps de fibras cortadas así de abajo, ese grosor es capaz de estar 3 a 4 kilos normalmente. Esa es la fuerza que tiene el músculo. Entonces, si mi músculo tiene un diámetro de 8 metros cuadrados, centímetros cuadrados, centímetros cuadrados, ¿verdad? 1 centímetro por otro centímetro cuadrado. Entonces, de 10 centímetros cuadrados, ¿cómo será? Podría ser fácilmente 30 kilos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por eso es que el músculo crece. Entonces, cuando el músculo es sometido a un potencial de acción que cada vez es mayor por el aumento de peso que hace el músculo cada vez, a la larga el músculo llega a un proceso de adaptación que se llama hipertrofia, ¿sí? Hipertrofia. Mientras más use los músculos cada vez y hace más pesado, cada vez más pesado, sin llegar a la lesión, o sea, de manera gradual, el músculo va a aumentar de masa muscular. ¿Cómo lo hace? Gracias a una hipertrofia. Aumenta el diámetro de cada célula muscular. Por eso se llama hipertrofia. Si aumentara la cantidad de células, no es hipertrofia, se llama hiperplasia, ¿sí o no? Y eso no es bueno. La hiperplasia es un trastorno que a la larga puede terminar en neoplasia, en cáncer, ¿sí? Es lo que pasa en la próstata del hombre. Pero volvemos al músculo. Entonces, hablamos de hipertrofia, adaptación muscular que aumenta cada vez que yo alzo cada vez más pesado, pero sin llegar a la lesión. ¿Está claro? ¿Qué pasa al revés? Si la persona no alza músculo, no usa mucho sus músculos, está sentado, cada vez no hace mucho ejercicio, ¿qué va a pasar con los músculos? Se involucionan, empiezan a desaparecer, a disminuir de masa muscular y por ende de fuerza, ¿sí o no? Entonces llega una hipotrofia y luego una atrofia.
De ahí viene que el órgano que no se usa, no se utiliza, va atrofiándose poco a poco y va perdiendo la fuerza, ¿sí? Una persona que alza pesas y tiene músculos y crecidos los músculos de manera proporcional, su parada, ¿cómo es? Es una parada bien, ¿la verdad? Bien firme. ¿Qué pasa cuando uno va perdiendo esa masa muscular con la edad? Ya no hacemos deporte, cada vez estamos sentados, o viendo tele, o casi ya no pensamos, estamos durmiendo, ¿no? Empieza a apagarse el cuerpo poco a poco. Entonces, de tal suerte que lo primero que pierde, la primera parte que pierde fuerza la persona cuando envejece, cuando envejecemos, es de los cuádriceps, ¿verdad? De los cuádriceps y obviamente de los, en el caso de las piernas, de los gemelos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va pasando? Va empezando a encorvarse, ¿sí? Entonces, para no caerse atrás, ¿qué hace la persona? El anciano se va adelante, ¿sí o no? Y para no caerse adelante, los brazos ponen atrás. Entonces, ¿verdad? Parece chistoso, pero es real, ¿o no? Es un equilibrio. Y eso es real. Cuando ya vean estas razones, ¿verdad? Es lógico, ¿no? Que empezamos a perder peso y después, ¿no? Así, después ahí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esto es real. De todas maneras, tenemos que nosotros, obviamente, trabajar en tono muscular y todo eso. Está claro entonces potencial de acción, no se olviden, potencial de membrana, perdón, y el potencial de acción está relacionado con el potencial de membrana. ¿Preguntas hasta aquí? No hay. Como ustedes saben, el músculo, la única función que tiene es contraerse y relajarse. Nada más, contraerse y relajarse. Hay un músculo especializado, decíamos que vamos a ver más adelante, que su función es conducción también. Pero en este caso es contracción, relajación. Entonces, ¿cómo nos movemos nosotros? Gracias a un sistema de palancas que ustedes han llevado en biofísica, han de llevar, ¿verdad? Han debido de primer grado, segundo grado. Todo funciona en el cuerpo con palancas. Doctor, pero hay los tonos muscular que siempre tenemos, o sea, es una contracción retardada, o sea, impermanente, ¿no? Sí. El hecho de estar sentados así, el tono muscular actúa permanentemente. Muy bien, es cierto. Todos ahorita, todos nuestros músculos están bajo una tensión, un tono que se debe a la descarga continua de inervación. El tono muscular es que permanece este músculo en una, vamos a decir así, en una dureza, llamémoslo, que cuando quiero contraer rápidamente se contrae. Si estuviera flácido, sin inervación, primero tendría que llegar al tono y después recién, cuando esté de tono, recién contraerse. Entonces, todos los músculos están tonificados. En el examen físico que van a hacer en las historias clínicas, ustedes cuando revisan el cabello, la distribución del cabello, la cantidad, la forma del cabello y pasan luego a la cara, la frente, cejas, párpados, pabellones auriculares, a fosas nasales, boca, labio, se describe en la historia clínica todo eso. Y cuando llega a músculo se dice músculo, sistema, en este caso aparato músculo esquelético, se dice de tono y trofismo normal. ¿Ven? Pero cuando hay flacidez y reflejos, o sea, no hay, entonces eso se dice músculos hipotónicos, ¿no es verdad? Y atrofia de extremidades superiores, inferiores, así se describe todo, ¿eh? Son términos que van a aprender. Entonces a eso se refiere el tono normal de una persona, es que cuando le toca el músculo tiene que tener el mismo, la dureza que los otros. ¿Han visto los pacientes con poliomielitis que tienen denervación o tienen un problema de denervación? ¿Qué pasa con ese miembro? ¿Cómo es? Manejan así, ¿no? Así, ¿no es? Así, ¿no? ¿Sí o no? ¿Han visto? Cuelgan, ¿no? Así. Y ponen así, así, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esa parte no tiene tono, pues no hay inervación. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos en las palancas? Alguien me dirá, este es el... A ver, alguien mejor.
¿Qué sería este? ¿Dónde está? Ya, aquí hay lo que llama una resistencia, un apoyo y una fuerza, ¿no es verdad? Entonces, a ver aquí. Este es el apoyo o la resistencia. El apoyo, muy bien. ¿Cuál es la resistencia? ¿Y cuál es el peso, el tono, la fuerza? El músculo, ¿no es verdad? Si yo dejo este músculo, esto se cae. Y la palanca, esta resistencia, el apoyo no funcionaría. Entonces, todos tenemos apoyo, ¿no es verdad? Esta articulación, la muñeca, los dedos, la cabeza, ¿no es verdad? ¿Se acuerdan el músculo esternocleidomastoideo? ¿Qué hace? Hace que la cabeza esté así, junto con los dorsales y el trapecio, ¿se acuerdan? Los occipitales, ¿no es verdad? ¿Sí o no? Entonces, eso mantiene la cabeza ahí. ¿Dónde está el apoyo? En la articulación atlas con el occipital, ¿no? Atlo-occipital, ahí está el apoyo. ¿Dónde está el peso, la resistencia? La mandíbula, la cara, ¿no es verdad? Entonces, nosotros tenemos eso. Y todo es así. Aquí en el bíceps, por ejemplo, el cuádriceps, los números 10 de todos los equipos, ¿cómo son sus cuádriceps? Número 10. ¿Cómo son? Muchos, así unos cuádriceps que tienen que correr adelante, meter el gol, pararse bien y patear, pero con una potencia, ¿no es verdad? ¿O no? Imagínense cómo trabajan, ¿no es verdad? O es una persona que tiene un músculo así medio libre, así más, ¿no verdad? No. O su short, se ve ahí 2 hilitos salen, como los finos, ¿verdad? Sí, son los que tienen potencia. Entonces estamos de acuerdo en eso. ¿Alguna vez les ha dado calambre? ¿Sí? Calambre. Calambre, ¿qué dice? ¿Qué? Calambre. Muy bien. ¿Cómo es? ¿Qué pasa con el músculo? Contrae. Duro, ¿no verdad? Duro. ¡Ay! ¿Por qué duele? ¿Por qué será? Porque durante la contracción, la circulación de sangre a nivel de las fibras musculares disminuye porque la presión del músculo sobre los vasos es mayor que la presión arterial y empieza a entrar en isquemia. Duele, por eso duele. Entonces, ¿qué ha pasado? Por alguna razón, puede ser electrolito, pero no siempre, la mayoría no es electrolito. Y les voy a decir las condiciones. ¿Cuándo le da calambre a los jugadores en la cancha? ¿Cuándo les da? ¿O serán que tienen desequilibrio hidroelectrolítico así? ¿Cuándo alguna vez han entrado a una piscina y en la piscina les ha dado calambre? ¿Sí? ¿Por qué creen entonces? Ya, uno es la causa del electrolito, puede ser potasio, ¿sí? Otro puede ser calcio también, problemas de calcio, pero la mayoría de las veces es por problemas de hipotermia. ¿Qué ha pasado? A ver, están jugando y de pronto llueve, una torrencial lluvia, ¿no es verdad? No pueden decir, está lloviendo, vámonos, tienen que seguir jugando, ¿no? Siguen más, los más juegan todo eso. Los que en ese transcurso de estar jugando se quedan un rato parados esperando que la pelota llegue, el frío hace que sus extremidades cambien de temperatura brusca, de caliente a frío, empieza a enfriarse. Y uno de los mecanismos para calentar el cuerpo es la contracción muscular continua. ¿Alguna vez les ha hecho frío? ¿Así? ¿Sí? A ver, detengan eso cuando están de frío. ¿No es verdad? ¿Qué creen que está haciendo el cuerpo? Está tratando de generar calor para no entrar en hipotermia. ¿No es verdad? Y por eso temblamos. ¿Así, no es verdad? Así. No podemos detener. Ahora imagínense qué es lo que pasa. El sistema nervioso manda impulsos a tal velocidad que los músculos deben contraerse para generar calor. Pero en este caso, manda tan rápido
tan rápido que es igualito que la computadora. ¿Se acuerdan de la computadora de ustedes? Le ponen una cosa, bajar internet, esta imagen, bajar este video, así, todo que pasa la computadora. Se cuelga. Pero se cuelga en apagado, no en encendido ahí, quietito. Imagínense esta estimulación del músculo, le manda tan rápido que el músculo ya no sabe si contraerse, relajarse, llega un momento y se queda colgado en contracción. La única forma de evitar que haya calambre después es hacer que el músculo, todas las fibras entren en un solo estiramiento, porque esto se está estirando, uno otro está relajando, pero está colgado. Todos entren en un estiramiento juntos, se les estira un poco con calma, no es brusco, con poder de inerción. Se les estira, todos los músculos entran en despolarización normal y luego empiezan a relajarse. O lo otro, inmediatamente producir calor. Hay un spray, ¿verdad? Que le ponen calientes y lo toman todo y listo. ¿Qué ha pasado? El músculo empieza a calentarse y deja de ser estimulado y para la contracción. ¿Se ubica? El electrolito vamos a ver cómo es más adelante cuando lleguemos al próximo tema, que es muy importante que se haga. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aquí está un sistema de palanca que ya vemos que es el común que vemos, ¿verdad? La resistencia, el apoyo y la fuerza, ¿sí? Poderoso, ¿no? Todo es así, todo. El ojo se mueve así, el ojo es por palanca, ¿recuerdan? El músculo que viene así y el nervio al músculo así, que se llama el oblicuo, ¿no, verdad? ¿Qué? El oblicuo superior, oblicuo mayor, ¿no, verdad? Que hacen todo es resistencia y polarización. Entonces, en ese sentido es que tenemos que tener en cuenta esto. Entonces, ¿es importante saber la fisiología del músculo? Sí, para que cuando este se dañe, se inflame, se entre en tetania o deje de funcionar o entre en el flácido, nosotros sepamos cuál es el problema a nivel muscular. ¿Sí? A nivel muscular. Entonces, esto es así. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? 4 objetivos de este tema. 1. Que conozcan la estructura y la función de cada una de estas estructuras. ¿Hemos cumplido? ¿Conocen la estructura del músculo? Desde macro, micro y molecular. ¿Conocemos o no? Sí. ¿Conocemos su función? Si conocemos eso, créanme, este tema casi el 50-60% ya saben ustedes. Lo otro, muy importante, cómo se estimulan gracias a un potencial de acción. ¿Cuál es su potencial de membrana? Menos 80, menos 90 milivolts, ¿sí o no? Sí. Para que se contraiga el músculo requiere de despolarización. ¿Solo eso? No. Se despolariza, entra calcio, ¿sí? Entrando el calcio, recién se contrae. ¿Estamos? Cuidado. 4 cositas nada más. ¿Podrán recordar y aprender? ¿O es mucho? Doctor, el consumo de calcio en el músculo es pequeño, ¿no? En todo es pequeño. No, si comparamos con el cardíaco es pequeño. Sí, es verdad. Por eso decíamos, vamos a ver más adelante. El próximo tema, después de estriado, es el liso. ¿Qué les dije del liso? Era todo lo contrario de estriado. Pero antes de entrar al liso, vamos a ver el tema 6, que es neurocontracción. Una de las características que hemos dicho es que el músculo estriado sí o sí requiere inervación. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque es voluntario. O va a ser por telepatía. A ver, voy a contraer mi bíceps, ¿sí será? No, hay un nervio que viene desde arriba y
¿Sí? Si tendría una desmedulación, ningún nervio bajaría a mis músculos, ¿qué pasaría con mi cuerpo? Desde acá. Ningún nervio de contracción desde un nervio motores, ¿no? Motor se llama. Ningún nervio motor puede pasar porque estoy desmedulado. ¿Qué pasaría con mi cuerpo? Estaba paralizado. Cuadripléjico, ¿se acuerdan? Disculpen el ejemplo, pero hay un genio, ¿no verdad? Que ya falleció, que manejaba una silla de ruedas solo con su mentón, ¿no? Su boca. Ok, tenía cuadriplegia. Todo estaba, nada de inervación, no movía ni un dedo. ¿Sí? Y es de aquí para abajo, es paraplegia. De aquí, cuadriplegia. De aquí, hemiplegia. Todo aquí, no, ¿verdad? Perdón, que solo está paralizado solito, es hemiplegia. Si es solo un brazo, monoplegia. ¿Verdad? Ya están aprendiendo terminología médica, ¿verdad?